Y este episodio del Archipiélago Histórico es presentado por The Works Café, quienes están comprometidos a obtener ingredientes saludables y locales para sus bagels al estilo de Nueva York, sándwiches para el desayuno y el almuerzo, sopas, ensaladas, smoothies, dulces recién horneados y más. Además, ofrecen servicios de catering para eventos especiales, con ubicaciones en Maine, New Hampshire, Vermont, Nueva York y Massachusetts. The Works Café es una opción saludable para comer, así que si estás en alguno de estos lugares, date la vuelta. Visita workscafe.com para más información y descarga la aplicación. Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesitas. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. Vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Carlos Rivera Vélez. ¿Cómo está todo? Muy bien, muchísimo gusto de estar contigo en este programa hoy. Caramba, que estás haciendo una labor extraordinaria, diseminando temas históricos de interés para no solamente los puertorriqueños, sino también, ¿verdad?, los caribeños y las personas del planeta. Porque si la historia del Caribe y la historia del planeta está incompleta, así que te felicito por eso. Y bien completa que está, muchísimas gracias, pero bien completa que está porque vamos a... El Caribe es como el laboratorio de la modernidad. Uh-huh. Aquí fue donde empezó todo eso que eventualmente nosotros vamos a conocer como la globalización, todo ¿cómo es la expansión del capitalismo, el imperialismo, todo eso empieza aquí de alguna forma. Eso es así, por eso que la historia es tan rica, la historia del Caribe, es como tú tirar muchas cosas a un caldero y empezar a menearlo y a sacar diferentes cosas, como las que has mencionado. Me ha acertado el comentario. Para las personas que no están familiarizadas con su trabajo, ¿no? Yo personalmente sé que es presidente de la Academia de la Historia de San Germán, pero háblanos por favor un poco de su trayectoria y de sus intereses dentro de la historia. Seguro. Pues mira, yo soy un historiador atípico. En realidad, pues mi vida la he levantado en el mundo de la ingeniería, de los negocios, en el mundo de la manufactura avanzada, en el mundo de la innovación médica. Y prácticamente, pues, en mi carrera profesional, pues, estuve dirigiendo multinacionales a nivel global, regional, local, en el mundo farmacéutico, en el mundo médico. Y actualmente, pues, estoy de lleno en el empresarismo. Pero lo que me fascina es el mundo de la historia. Así que, a pesar de que estudié ingeniería, negocio, tecnología emergente, presidí las asociaciones industriales, presidí la industria médica y presidí una serie de organismos de corte profesional y de desarrollo económico. Mi doctorado fue en historia de Puerto Rico y el Caribe, así que cuando tú estabas tocando esos temas, pues me estaba tocando la fibra, porque es así como tú lo dices. Además de eso, pues tuve la oportunidad de fundar en el 2014
la Academia de la Historia del antiguo Partido de San Germán, que tiene como propósito diseminar, ¿verdad?, todos nuestros hallazgos y compartirlos, y así pues enfocarlo un poquito a lo que fue el antiguo Partido de San Germán. Y como aquellas personas que han estudiado el tema saben, durante el siglo XVI hasta el XVIII más o menos, pues Puerto Rico estuvo dividido en dos partidos administrativos, el de San Germán y el de Puerto Rico. Y luego de eso, pues, evolucionó a San Juan, etcétera, etcétera. Pero esa primera parte oeste de la isla de San Juan Bautista, ahí donde nosotros nos enfocamos en todos nuestros esfuerzos para balancear el asunto de la historia y la historiografía puertorriqueña. Además de eso, fundé el Museo de la Historia de San Germán, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, me acompañan hoy más de 10 académicos que estamos haciendo este tipo de trabajo voluntario. También somos miembros correspondientes de la Academia Dominicana de la Historia. O sea, estamos interactuando con ellos bastante bien también. Y estamos aquí listos para seguir aportando, ¿verdad? Cada vez que conocemos algo, lo compartimos. Okay. Hacemos actividades, todos los meses hacemos actividades, donde tenemos diversos temas, ¿verdad? Porque también nos gusta la diversidad. Así que te podemos hablar hoy de arquitectura, o mañana hablarte de la presentación de un libro sobre la malaria, por ejemplo, en el oeste de Puerto Rico, numismática, etcétera, etcétera. Y el año pasado, ¿verdad?, y con esto termino brevemente, del año pasado hicimos más de 25 conferencias, entre conferencias en vivo y conferencias virtuales. Muchas de ellas, como te comentaba al principio, atendidas por más de 2.000, 3.000 personas en vivo. Así que la acogida ha sido buena y eso nos sigue motivando a echar para adelante. Ok, ¿sabe? Cuando habla de la separación, ¿no?, de presidir una academia de la historia de San Germán y también de unos lazos con la República Dominicana, yo sonrío porque yo leí su libro que está aquí. Ese libro se llama El Círculo de Recreo de San Germán, del 1879 al 1898, Asociación de Élites o Espacios Rebeldes y Desafecto, pero sonrío porque yo conozco el trabajo y entonces veo los paralelismos históricos de vamos a separarnos de la Academia de la Historia de Puerto Rico y retener esa identidad propia que ha tenido San Germán a través de los siglos, y no solamente eso, sino que me parece un tanto curioso y cómico también ese contacto con República Dominicana, porque a lo largo del tiempo a la Real Audiencia de Santo Domingo era que acudían los sangermeños cada vez que había un problema con San Juan. O sea que me da risa por eso, veo las relaciones que hay ahí. ¿Eso es a propósito o cómo es? Oye, no, eso es bien interesante lo que tú dices, porque es la primera persona que nos comenta eso de esa manera. Ajá. Y es bien curioso, me dejaste pensando, y cuando terminemos este programa voy a seguir pensando definitivamente, pero no, mira, no. El espíritu, primero, tenemos una relación extraordinaria, muy buena con la Academia Puertorriqueña y con su director ejecutivo, Jorge Rodríguez Beruf, un buen amigo. Nosotros más bien hicimos nuestro grupo, que siempre, ¿verdad?, cuando por ejemplo estuvimos en la ceremonia en Dominicana, Rodríguez Beruf fue un servidor, porque la correspondencia la hicimos entre las tres academias, la de ¿verdad?, la Academia Puertorriqueña, que es nuestra academia por excelencia en el país y la más antigua, la de San Germán y la Dominicana. Yo hice alusión al carácter rebelde siempre de los sangermeños, pero lo que está aquí detrás de todo esto en realidad no es otra cosa que el enfoque de nuestra investigación en la gran riqueza que hay histórica en ese antiguo partido, que aunque hoy no existe, la geografía sí existe y hay tanto y tanto y tanto por hacer, que nosotros entendíamos que la mejor manera de poder aportar a la historiografía puertorriqueña era de esa manera. Pero nosotros hacemos colaboraciones juntos, y nuevamente juntos pues vamos a tener mucho más alcance. Y ese es el propósito, enriquecer el alcance y ampliarlo. Y créeme que hasta ahora pues ha pagado, ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, sacamos una revista hace 2 años, ya tenemos el segundo volumen de la revista listo para publicación también, y así por el estilo. Vamos a hacer el segundo congreso en septiembre de la historia del antiguo partido de San Germán, y siempre la Academia Puertorriqueña es parte de ello también. Sus académicos de la Academia de San Germán, bien importante, alrededor de 4 o 5 son miembros de la Academia Puertorriqueña también. O sea que es un buen espíritu colaborador, colaborativo, y
y yo sé que se va a seguir manteniendo así, pero es bien curioso lo que tú comentas. Sí, no, definitivamente. Miren, para las personas interesadas en conseguir el libro, además de Amazon, ¿en dónde se consigue? En las librerías puertorriqueñas, y hace tiempo yo creo que el mismo ya se ha agotado. Y estaba yo hablando con mi esposa hace unas horas atrás, y estaba diciendo, oye, mi libro, debo hacer una rondita a ver, porque el libro está, yo no tengo ni una copia, tengo la mía. Y sé que se han vendido prácticamente en todas las librerías, la Librería Mágica, la Tertulia del Viejo San Juan, Casa Norberto, ¿verdad?, que ha apoyado siempre este esfuerzo, Amazon, como comentaste, etcétera. Pero esa es la respuesta, ¿no? Las diferentes librerías de Puerto Rico. La librería de Ponce. El Candil. El Candil de Ponce también. Esos son los libros, esos eran los sitios donde principalmente se conseguía. Y 787.com también. Excelente, pues ahí lo tienen. Empiezo con eso porque después de la conversación que vamos a tener, si usted no tiene interés de conseguir este libro, yo no sé qué más hay que decir. Porque yo he hecho el comentario a través de la producción de este podcast de que, ¿verdad?, me he quejado de varias posturas de ultraderecha españolas actuales, y sobre todo he hecho alusión a una que leí hace un tiempo atrás, en donde la persona dice que los puertorriqueños han sido, y lo estoy parafraseando un poco porque no tengo la frase exacta aquí, pero eran rebeldes sin causa, sin justificación, y a mí esa frase siempre me sacó de quicio, porque yo dije, esto es una persona que claramente tiene una agenda política. Y bueno, nada, el punto es que hago ese comentario porque en el primer capítulo, la rebelde Villa de San Germán, un trasfondo panorámico, o sea, ya empezamos con la rebelde Villa de San Germán. Entonces usted habla ya que desde el principio de la colonización, siglo XVI, mediados del siglo XVI, ya hay unas tensiones entre los que son los criollos con la corona, no necesariamente la corona española, pero vamos a decir la administración española de la isla. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mira, antes de entrar en el tema, y a la respuesta es sí. San Germán siempre fue rebelde, fue reconocido así por el autoritarismo de la época, el oficialismo de la época, y si te das cuenta, casi todos, si no todos los movimientos de independencia, de autonomismo y todo lo que fuese no conservador, se dieron en el antiguo territorio, en el territorio del antiguo partido de San Germán. Uh-huh. Es interesante. Y déjame decirte cómo empieza todo esto. Mira, yo presidí el Círculo de Recreo. Y eso yo no creo que el libro lo diga en ningún lado, porque creo que hasta se olvidó yo creo que mi libro no tiene ni una biografía corta ni nada por el estilo. Eso fue algo que se nos quedó, si no me equivoco. Pero mira, uh-huh, yo presidí el Círculo de Recreo. Lo presidí por 5 años. Cuando el doctor Pipo Quiñones se retira, me recomienda a mí para presidir la institución, donde prácticamente yo era el más joven de la junta directiva, una junta directiva que podría tener fácilmente, y esto es una metáfora, pero no está lejos de la realidad, 70 años en promedio de edad. Habían personas mayores siempre que decían que el Círculo de Recreo no es lo que es hoy, sino que en el pasado, recuerdo como ahora el señor Fano Vélez tenía 100 y pico de años y era bien activo del socio bien activo del Círculo, y siempre decía que habían sido componteados. Y cuando yo hablaba con los viejitos de la sociedad, me dio curiosidad, y antes de yo estudiar mi doctorado, ya yo había empezado a investigar uh-huh, en el Archivo Militar de Madrid, en el Archivo de India, y empecé a encontrar unas cositas. Se decía, ¿verdad?, que tiene un aire un poquito de misterio, que en los túneles de San Germán, inclusive se reunían de forma secreta a conspirar. Hoy en día pues hay una teoría bastante sólida de que los túneles eran eso mismo, ¿verdad?, desagüe. Y yo he estado en los túneles y es una interconexión de desagües, pero por el otro lado hay unas cámaras inmensas. Por el otro lado, por ejemplo, donde está el edificio del Círculo de Recreo, por ahí mismo, por ese cruce,
hay unas cámaras inmensas abajo que tienen interconexión con todo eso. Y uno se pregunta, oye, ¿de verdad sería realidad? Vamos a llamarle la leyenda. El punto es que si uno se pone a especular y uno conoce un trabajo como este, que luego pues yo dije, caramba, este es el trabajo para el doctorado. Entonces le metí mano de una manera mucho más intensa y mucho más fuerte. Y mira, todo me dice indicar que se reunían en casa mucho antes de fundarse, ¿verdad? Directamente ahora tu pregunta, mucho antes de fundarse la institución en el 1878, 79 a finales, ya habían tenido muchas intervenciones del gobierno, ¿verdad? Donde habían arrestado, habían metido preso a muchos de los que fueron los fundadores de esto. Y podemos, ¿verdad?, ir brevemente por alguna de esas cosas, pero sí, mucho antes de fundarse la institución, sus miembros eran identificados como liberales. Luego evolucionaron también autonomistas, pero antes de eso ya habían sido vejados, encarcelados, vigilados, intervenidos por el gobierno español, principalmente el gobierno oficial municipal del momento, que sencillamente pues no toleraban, como ustedes saben, pues el pensar diferente. Y bien importante, y todos estos eran señores criollos, pudientes, pudientes. Y esto por mencionar brevemente, ¿verdad? Porque nuevamente sé que, y ojalá en la próxima tenemos 2 o 3 horas más, pero mira, hubo una sublevación de artilleros en San Francisco, en San Juan, en el 1867, gente de San Germán tuvieron que ver con el asunto. En junio del 67 hubo una reunión secreta en la casa de Francisco Mariano Quiñones, donde estuvo presente Tomás Ramírez de Quiñones, que fue el fundador del Círculo de Recreo. En el 68 hubo una rebelión en San Germán contra los impuestos abusivos del gobierno español, ¿verdad? Y por ejemplo, ya el gobernador Marchesi, para la época decía, y te voy a más o menos a citar lo que decía. No, mire, ajá, sí. le tengo una mejor porque menciona el evento del 1867 y si usted quiere, yo lo puedo leer directamente, que está aquí, yo lo tengo. Seguro, como tú quieras, estoy interactivo aquí. Déjame decirte esto, déjame mencionar esto y tú lo complementas con aquello. Mira, perfecto. Mira lo que decía el gobernador Marchesi ya. Considerando aquella población, refiriéndose a San Germán, un núcleo de donde ha de partir cualquiera intentona de aquella parte de la isla. Una intentona es un golpe contra el oficialismo, buscando la separación. Así que adelante con el comentario, yo sigo por acá. Ok, pues perfecto. Página 198 dice: el primer hecho a reseñar ocurrió el 7 de junio de 1867. El mismo fue una sublevación entre los soldados del cuartel de artillería del San Francisco en San Juan. El oficialismo de la época, representado por el capitán general José María Marchesi, lo denominó como una sedición fraguada, donde paisanos criollos acomodados de distintas partes de Puerto Rico, entre ellos Betances y Ruiz Belvi, además de personajes de otros países, estuvieron implicados. En el ruidoso motín fue fusilado el líder de la revuelta, cabo Benito Montero, y se suicidó el coronel de la guarnición, Nicolás Rodríguez de Cela, cuando este último se sintió indignado con Marchesi al no cumplir su promesa de indulto a Montero. Vamos a decir, la intentona fue clasificada como un conato de rebelión al grito de Viva la República y el general Prim, donde los verdaderos motores de los hechos fueron considerados como desafectos al gobierno y a la nación, pero entonces más adelante hace alusión a una carta enviada de Marchesi al ministro de Guerra el 10 de junio de 1867, en donde habla que el verdadero propósito de la revuelta era libertar a los esclavos, lograr la sublevación de la ciudad capital, llevar a cabo el saqueo de sus arcas, incluyendo aquellas de algunos propietarios particulares, y lograr la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, dirigida esta por Ramón Emeterio Betances. Y con esto termino, que es muy importante. Aunque el plan fue tildado de descabellado por Marchesi, fue dato curioso el destacamento de buques estadounidenses anclados concurrentemente en los puertos de San Juan y Mayagüez, en donde los oficiales del buque anclado en Mayagüez fueron recipientes de una recepción en la casa de Betances. ¿Qué demonios estaba pasando en esa época aquí?
Pero es interesante, si queremos seguir añadiéndole color, mira de esto, ¿verdad? Tú tocaste el 67. Y entonces, como esto es directamente enfocado en el círculo de recreo, que nuevamente, aunque era un grupo de élite criolla sanjermeña, no su influencia no solamente se quedaba en la región, llegaba a San Juan. Y para los que no lo conozcan, Francisco Mariano Quiñones, uno de los fundadores del Círculo de Recreo, fue el presidente del gobierno autonómico. O sea, entonces te está hablando del entretejido, pero mírate esto, mira. 30 de noviembre de 1868, otra reunión secreta y arrestos en San Germán en la Casa Café de Gaspar Palmer. 53% de los arrestados serían futuros miembros del círculo. A abril del 72, las famosas elecciones pulidas, arrestaron a medio mundo, 40 arrestados, 70% futuros socios del círculo. Julio del 73, otra manifestación a favor de la República y sustituyeron la bandera española oficial por la bandera tricolor de la República. 73, 74 arrestaron un montón de masones en una selección, pero en otra ceremonia de iniciación secreta, casi todos futuros miembros del círculo. Y por ahí te puedo seguir, mira, diciendo. El punto es que cuando llega el 79 al 80, yo puedo estar hablando aquí contigo horas de todo lo que en el siglo XIX nada más, pues yo estoy hablando de siglos anteriores, ya estaba tejiéndose en contra de todos estos varones acomodados que luego fundaron la institución, como vas a ver más adelante, como una pantalla, ¿verdad? Que era para el recreo de ellos y de sus familias. Pero lo que estaba pasando detrás de todo eso era mucho, mucho más. Y definitivamente, si vamos a tocar el ahora mismo yo estoy trabajando un libro del siglo XVI, la historia de San Germán siglo XVI. Si tú te vas al 16, al 17 y al 18, hay decenas, ¿verdad?, de iniciativas claras que fueron llevadas a cabo de corte rebelde, desde el saque. Y no se olviden, ¿verdad?, que el carácter liberal sanjermeño, cuando digo sanjermeño me refiero al del antiguo partido, pues tú tienes un Puerto Rico dividido en dos. Tienes el Puerto Rico amurallado, que es San Juan, ¿verdad?, lo que fue luego San Juan. Tienes todo lo que está fuera de la muralla, dominado por San Germán, que eso incluía interacción con los enemigos de España y los amigos de España a través de todas sus costas. Y por eso ese pensamiento progresista liberal, que hasta el día de hoy todavía, ¿ves? Ese pensamiento, aunque yo no creo que hay nada escrito a favor de ello, yo creo que sería una buena investigación. Yo te aseguro a ti que el pensamiento de esa región es diferente. Y la forma de ver la vida, la forma de ver el futuro del país quizás un poquito diferente. Definitivamente, yo viví en el oeste de Puerto Rico. Antes de irme de Puerto Rico, viví en Mayagüez. Pero tengo que hacer una serie de comentarios porque menciona unas cosas muy importantes. Habla de los túneles y habla de los compontes. Y bueno, solamente en el tema de los compontes, bendito, eso es un episodio de 2 o 3 horas fácilmente. Solamente. Pero más de 150 páginas tiene ese capítulo. Exactamente. Pero menciona los túneles. Los túneles me parecen bien interesantes porque no solamente están en San Germán, están también en Mayagüez. Y yo he escuchado de que se ha teorizado que supuestamente fue una red que se construyó para proteger a los habitantes del casco urbano de ataques, piratas o lo que sea. Pero me llama mucho la atención porque a mí no me resulta que eso sea solamente unos desagües y unas cuestiones de alcantarillados, porque hay unas entradas que salen específicamente en los sótanos de algunas casas. Eso a mí no me parece, eso no son tuberías de aguas ni desagües. Aquí hay algo más ocurriendo. Sí, mira, yo estoy contigo. Mira, yo he estado adentro de los túneles. Y aunque eso es algo, ¿verdad?, que yo no trato en mi libro, pero he estado en los túneles. Y definitivamente se ve que su construcción fue para canalizar aguas que pasaban por debajo, ¿verdad?, pasaban en su momento por la superficie de la villa y luego la fueron canalizando para construir encima. Pero al punto tuyo, ¿por qué ciertas estructuras y principalmente estructuras de importancia, sean de casas o sean de comercio, o, esto lo sabe mucha gente, el altar del Portachel conecta a los túneles por unos pasadizos que ahora están
tapiado. Pero el historiador de San Germán, José Vélez de Jardín, cuando de verdad, y miembro de esta academia, miembro fundador de nuestra academia, cuando era pequeño, él jugaba por ese pasadizo y se metían por los túneles, hasta que al parecer unos sacerdotes pues lo decidieron tapiar por las razones que en ese momento sea. Pero yo personalmente creo, si los túneles estaban allí y ellos conocían el entramado y habían conexiones a las casas, hay algo más para lo cual fue utilizado, yo no tengo duda. Y conociendo la rica historia de San Germán de rebeldía, etcétera, caramba, si hay que esconderse, hay que buscar dónde esconderse mejor. No, entonces recoge muchas instancias del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, en donde hay unas riñas bastante ceñidas entre los criollos de San Germán y la política, o vamos a decir el poder hegemónico representado por los peninsulares que son traídos a Puerto Rico para mandar. O sea, que vemos desde el muy principio en la colonización de Puerto Rico, San Germán o el antiguo partido de San Germán empieza a tener muchísimos conflictos. O sea, que volviendo al comentario que estaba haciendo al principio, ver que haya gente de ultraderecha que no son ni siquiera historiadores hablando de supuestos rebeldes sin justificación en Puerto Rico, a mí me saca de quicio, porque no es verdad. Mira, déjame comentar algo, porque lo que tú dices es bien interesante, pero para que tú tengas una idea del punto este que tú acabas de hacer. Mira, y esto es parte de la información que te comenté de antes de la fundación del círculo, pero que los protagonistas fueron los mismos una vez fundaron la institución, porque cuando la fundaron tuvieron mil y un problema. Si me permites, te voy a hablar un poquito de ese asunto que sucedió bajo el mandato de José Laureano Sanz y José, y luego te voy a dar un poquito de los componentes. Mira, San Germán tenía, y cuando digo San Germán, ¿verdad?, sus líderes criollos liberales tenían tan mal sabor con el oficialismo, en este caso el gobernador José Laureano Sanz en su segundo mandato, que entre el 2 de febrero del 74 y el 15 de diciembre del 75 le quitó los territorios de Hormiguero, ricos en haciendas cafetaleras, de caña, le quitó el barrio Prieto completito y lo pasó a Yauco, exactamente 37.1% de la riqueza del café, y se lo dio a otra municipalidad que ya estaba separada de San Germán. Por cierto, el 37.1% del total de la riqueza del café para el 1888, sé que más bien una proyección, pero lo que te quiero decir es que era bien importante esa parte del río Prieto, ¿verdad? Y había una gente como los Damiani, etcétera, que tenían unas haciendas ahí espectaculares, a aquellos que les gustan los riles de hacienda, ¿verdad? Busquen esa área para que vean la riqueza de moneda que había también. Le quitó a Maricao, le quitó a Guánica y a su puerto, y en el 1883 le quitaron a Lajas también, pero eso no es lo importante. Lo importante es que San Germán perdió 54% de su riqueza cuando era la número uno, la economía número uno del país, más allá de San Juan, o sea, incluyendo San Juan. Le quitó 40% de su población, y ahora es que viene lo bueno, y le dejó la misma carga fiscal de impuestos. Sí. Por Carlos a propósito. Claro. Y con todo eso seguía la lucha y seguía porque esto fue, acuérdate, te dio una panorámica breve entre 1874 y 75, y luego te tiré allí lo de Lajas en 1883. Pero ya cuando entra el círculo en operación, ya todo esto estaba pasando y estaba toda esa presión. Y entonces, si me permite, ¿verdad?, si quiere, vamos a hablar un poquito de Componte. Sí, déjeme hacer un comentario también para abonar Seguro. lo que está diciendo, que es bien importante, que está en su libro, la página 28, porque usted habla de que el 13 de noviembre de 1809, 5 meses antes de la proclamación de independencia de Venezuela, en el 1810, el Cabildo de San Germán exigió no solo una reforma al despótico, arbitrario y tiránico gobierno metropolitano ocupado por Napoleón Bonaparte, sino que también exigió formalmente la independencia de Puerto Rico por medio de instrucciones a su diputado Ramón Power y Giral. O sea, que esa gente al principio del siglo XIX le estaba diciendo a Ramón Power, que era un representante en España, mira, no nos gusta Napoleón,
¿qué diablos van a hacer? Queremos la independencia. O sea, que esta idea de que de que las ideas independentistas comenzaron a principio, la segunda mitad del siglo XIX con el grito de Lara y todo eso, negativo. No, 1810. En San Germán hubo una conspiración fraguada con Venezuela, México y Colombia, que por cierto es una investigación que yo comencé y luego la puse como a un lado para manejar otras prioridades, y la tengo presente porque me gustaría completar ese trabajo, donde hay un folio completo en España de casi 500 hojas de información, me gusta llamarle hojas de información, donde se hizo una investigación completita del incidente, y nuevamente San Germán estaba en el centro, y eso cuando fue 58 años antes del grito de Lares. Y antes de eso, realmente, como comenté anteriormente, siglo XVII, pues ya tú puedes ir viendo la forma de ver esto. Ahora, hablando un poquito de los componentes, ¿verdad? Porque eso para mí es bien importante. Sí. Se constituye la sociedad en 1880 como una sociedad de ilustración y recreo, que no es otra cosa, ¿verdad? Su reglamento pues enfocaba en que iba a ser, de una manera bien simple, una sociedad para el uso y disfrute social. Pero lo que pasaba ahí detrás, juegos lícitos, juegos ilícitos, bebidas, actividades sociales y familiares, definitivamente veladas literarias, actividades que hoy le llamamos de corte intelectual. Y te aseguro que aunque las minutas, ¿verdad? Porque este trabajo también, ¿verdad? Aparte de los archivos de España, se enriqueció con las minutas o los libros de actas que están intactos desde 1880. Y no te van a poner nada que sea sospechoso en esas actas. Pero si tú buscas la información aquí, allá y empezás a tejer, puedes entender a veces ciertos comentarios de las actas. ¿Ves? Pero definitivamente el tema político estaba presente en todo momento, porque el libro, si tú te das cuenta, todos los temas controversiales de la institución tenían que ver con política, confrontaciones con el Estado oficialista, confrontaciones con los conservadores, y los conservadores eran pro-oficialistas, y prácticamente esa batalla entre criollos autonomistas, criollos liberales, criollos separatistas, contra los conservadores, en muchas ocasiones intransigentes españoles, ya sean miembros del gobierno o comerciantes peninsulares en favor del gobierno, explotando la colonia. ¿Ves? ¿Y por qué yo sé eso también? Además de por todos los incidentes que sucedieron durante y antes de la llegada de los estadounidenses. Porque cuando se dicta la Carta Autonómica, con todas las libertades cuasi provinciales de Puerto Rico en ultramar, el círculo cambió su reglamento para decir que ahora iban a entender en razones políticas también. ¿Qué te está diciendo eso? Mira, se sintieron en la confianza, ahora sí que podemos decir que podemos ser también una institución política. Pero lamentablemente, como tú sabes, pues eso duró unos meses nada más. De todas maneras, en Componte hubo dos catalíticos que crearon que el círculo de recreo y una gran cantidad de sus personas, sus miembros, fueran vejados. Número uno, yo creo que esto no hay que hablarlo mucho, porque yo sé que todo el mundo pues lo conoce en general, y era la polarización que había entre los conservadores y los liberales. ¿Sabes? Eran enemigos. Se culpaban uno de otro. Hubo una época donde hubo quema de hacienda en San Germán, y se entendía, ¿verdad? Todo ese valle de hormiguero, ¿verdad? Que era un valle como el Valle de los Ingenios cubanos, pues era el Valle de los Ingenios puertorriqueños, y se quemaron una serie de haciendas por los mismos conservadores acusando a los liberales, solamente para encender la mecha. Lo otro es las dificultades económicas de San Germán como corporación municipal, pero en particular lo de los propietarios criollos ricos, que acuérdate que al final del día los hacían responsables de pagar las contribuciones. Pues esto no es como hoy, ¿ves? Y ya te hablo un poquito, ¿verdad?, de esa parte fiscal, ¿sabes? Te quito a ti, tú te ganas $50, yo te voy a quitar a ti $40. Y ahora con los 10 que te ganas, tú vas a tener que pagar los mismos impuestos que cuando ganabas 50.
Eso es abusivo, ¿verdad? Lo otro es que ya había emociones en el bando liberal porque se prometían reformas ¿verdad? Políticas que no llegaban. Y los conservadores lo que hacían es tratar de que no llegasen nunca, ¿verdad? Poniéndole bloques para que no llegasen nunca. Lo otro que también fue un catalítico fue que el Partido Liberal Reformista transicionó al Partido Autonomista en la Asamblea de Ponce en marzo del 1887, que fue el año de los compontes, el año duro de los compontes. Y prácticamente pues todo el elemento liberal se integró a las filas del movimiento autonómico. ¿Ves? Lo otro es que el otro catalítico, llegó el gobernador nuevo, Romualdo Palacio. Con una actitud, por ejemplo, Romualdo entendía que instituciones como la sanjermeña eran nidos de desafección. Y que iban ellos por todos lados regando el ideal antiespañol para lograr la separación. Y Romualdo Palacio, Palacio fue el notorio gobernador que estuvo detrás de los compontes. Lo otro, todo tipo de las falsas acusaciones que te comenté, pues estaban ya, ¿verdad?, caldeando las emociones. El boicot, ¿verdad?, de las sociedades secretas autonomistas apoyadas por miembros del círculo contra el comercio propiedad de peninsulares o pertenecientes al cuerpo de voluntarios. Para que tú tengas una idea, todas las cuentas del Círculo de Recreo de 1880 estaban en las actas. Si compraban refrescos, si compraban una mesa de billar, si compraban lo que fuese, todo está allí. Jamás le compraron a un comerciante conservador español, jamás. Lo otro, el alcalde liberal José Arimón y Cruz era amigo y socio del círculo. Pues en el 87 lo suplantaron por el ultraconservador de línea dura Antonio Aerán y Rubio, que tenía la mecha bien cortita. Y por último, cuando todo el revolú de los compontes empiezan en Juana Díaz, con la iniciativa de Romualdo Palacio, los concejales del Ayuntamiento de San Germán, que eran casi todos socios del Círculo de Recreo, se negaron a hacer lo que se llama a firmar una petición a favor de los atropellos que estaban sucediendo en Juana Díaz. Y eso lo que hizo fue porque se viraran contra los sanjermeños de una manera pues bien agresiva. También se decía, y esto pues yo creo que es verdad, que los sanjermeños, el presidente del Círculo de Recreo, constituyeron una sociedad secreta que se llamaba la Torre del Viejo. Ajá. Y su directiva prácticamente era toda, así como su membresía, de miembros del Círculo de Recreo, que aunque nunca lo probaron los españoles, pues se encargaron como quiera de ir arrestando a todos los que entendían que eran parte de ellos, pero se cuidaron de las figuras más emblemáticas. Por ejemplo, a Francisco Mariano Quiñones, quien era el que presidía la sociedad, nunca lo arrestaron, pero arrestaron a todos los que lo rodeaban, ¿verdad? Y así por el estilo. No, voy a hacer una pausa breve, ¿verdad? Por si tienen alguna pregunta, porque me gustaría dar un poquito de estadística, sí, ¿verdad? Y un poquito más de información de esa parte ¿verdad?, de los compontes versus el Círculo de Recreo. Ok. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, y abonando a esa identidad, vamos a decir, revolucionaria, de rebeldía, de ese Círculo de Recreo, y bueno, que a su vez estaba formado por familias importantes de élite del área que controlaban la economía y la política. A mí me llama mucho la atención que usted recoge que en algún momento ellos deciden contratar a alguien que se quede toda la noche velando las instalaciones para que no se meta nadie a estar metiendo las narices en donde no tenía que estar metiendo las narices, y que también eran bien cautelosos, y que si venía alguien de afuera cerraban todas las puertas y solamente entraba a donde iba a ir. No se le permitía el acceso a lugares en donde habían documentos, ese tipo de cosas, que eso pone a uno a pensar qué diablo estaba haciendo esta gente aquí, qué tipo de conspiración estaba habiendo para que ellos tuvieran
no llamaría paranoia porque en todo caso sería una paranoia bastante fundamentada, bastante justificada, pero claramente se prueba a través de este libro que el Círculo de Recreo de San Germán históricamente pues es un espacio rebelde y desafecto, como dice en el título. No hay duda, no hay duda. Y mira qué interesante, voy a mover la cámara un momentito aquí, porque mira, una pena que yo no puedo hacer una presentación de esto, porque mira, no sé si puedes ver la foto de lo que fue la sede. Ajá. Una pena que esa casa hoy esté abandonada, ¿verdad? Está cayéndose en pedazos. Pero tú tienes toda la razón. Y te voy a decir por qué. De vez en cuando la Guardia Civil se metía e irrumpía en los salones y le detenían las actividades. De vez en cuando le posteaban Guardia Civil afuera de los salones, aunque sencillamente no estuvieran haciendo nada, posteados en la entrada de la institución. Una vez se metieron solamente para pedir copia del reglamento. O sea que en todo momento lo estaban provocando, más las cosas que sucedieron antes de que se constituyeran. Y en las afueras de la sociedad, en su diario vivir, pues todo eso los llevó a que sospecharan en todo momento de todo el mundo. Y sí, hubo muchos turnos de vigilancia, dependiendo de quién estuviera de alcalde y qué estuviera pasando. Hay, por ejemplo, un presidente que se llamaba Loreto Montalvo. Mientras él fue presidente, por cierto, él fue que defendió a los que fueron componteados, pero mientras él fue presidente, todos los años que fue presidente, habían turnos de vigilantes posteados en todo momento de la institución. Pero mira, te voy a dar una idea aquí de qué fueron los componentes para el Círculo de Recreo solamente en 19 días de octubre de 1887. Del 10 de octubre al 29 de octubre. Mira todos los que estaban en contra y los que abusaron de los miembros del Círculo de Recreo. 109 incondicionales. Y esto con nombre y apellido, ¿verdad? Como resultado de la investigación, que estaban apoyando todo lo que hacía el Romualdo Palacio en el litoral de San Germán, Lajas y Sabana Grande. Solamente esos tres, esa geografía, ¿verdad? Las que están pegaditos a San Germán. 20 guardias civiles, 5 guardias de orden público o policía, 100 integrantes del Instituto de Voluntarios que típicamente eran conservadores, ¿verdad? Que decía, bueno, por la noche yo puedo dar una rondita y me convierto en un paramilitar. Un juez que había sido impuesto por Romualdo Palacio. Pues te vas a dar cuenta más adelante que los jueces que eran miembros del círculo no cooperaron con la causa. Y 20, y esto es bien importante, tipos de castigo que durante esta investigación yo pude contabilizar. Y es una pena porque los cuarteles de la Guardia Civil de San Germán estaban hasta el huracán María casi destruidos, pero el huracán María los acabó de fastidiar. Y hoy en día eso es una ruina. Y yo pues tengo una idea siempre que me gustaría hacer, que es un parque conmemorando los componentes en Puerto Rico, pero fue un periodo muy triste de represión española y no hay nada en este país que lo conmemore. Pero ¿por qué te digo todo esto? Porque se dice que en el patio había un aljibe y ahí tiraron todos los instrumentos de castigo que utilizaban contra los abusados. Ahora, eso es en la ofensiva. Mira ahora esto. Pero sí. Pregunta, ¿y no hay algún tipo de iniciativa arqueológica para ver si en efecto esos rumores son ciertos? No, por eso te digo, eso es un proyecto que yo tengo, te digo, tan pronto yo tenga la primera oportunidad, eso es un proyecto que yo quiero hacer. Ajá. ¿Verdad? Según hicimos el Museo de Historia, yo te diría que ese es como que mi primera prioridad. Pues de verdad que quisiera hacer un junte de ciudadanos, conseguir unos dineritos y hacerlo. El otro proyecto es un museo de arqueología para Puerto Rico, porque la verdad es que es una riqueza, ¿verdad? Nosotros como Reinier, ¿verdad? Te estuve hablando el otro día, tenemos una riqueza espectacular arqueológica y Reinier siempre ha tenido una idea de un museo de arqueología, que es una idea que yo también siempre he tenido.
Y también, ¿verdad? En su momento, pues queremos hacer ese junto y lograrlo. Pero, mírate esto ahora del lado de las víctimas, el lado del círculo de recreo. Entre 40 y 60 sospechosos buscados por la Guardia Civil, de los cuales 24 eran miembros de la Sociedad Secreta del Corazón Negro. Disculpa, que ahorita te dije la Torre del Viejo, porque es que Félix Tío, que era uno de los miembros más prominentes también del círculo, él estuvo envuelto con la Sociedad de la Torre del Viejo. Pero la Sociedad Secreta del Corazón Negro, 24 miembros de esa sociedad eran miembros del círculo de recreo. Así que los estaban buscando a todos ellos. 46 fueron intervenidos. Cuando te digo intervenidos fue que los encarcelaron o que los abusaron con uno de esos 20 castigos que yo te comenté. De esos 46 intervenidos en San Germán, Lajas y Sabana Grande, las 15 eran socios del círculo bona fide. 4 fueron futuros socios. Y el doctor Félix Tío, que fue el presidente del Partido Autonomista en Sabana Grande y miembro del círculo, fue el primer arrestado. Un juez, que era el juez José de Jesús Font, socio del círculo, no se prestó para procesar ni acusar a ninguno de los arrestados ni ninguno de los abusados. 17 testigos presenciales eran autonomistas socios. Un notario, ¿verdad?, representó a todas las víctimas y fue José Nazario de Figueroa, presidente del círculo. ¿Sabes? Ese era el equipo A versus el equipo B. Y prácticamente al final del día, pues mira, esta gente pues fueron abusados. Lograron, como tú bien sabes, pues el que removieran a Romualdo Palacio, ¿verdad?, de su puesto de gobernador y trajeran al general Contreras, que era una persona, ¿verdad?, de pensamiento, vamos a llamarlo vanguardista, y todo pues por el momento se calmó. Pero 63% de todas las intervenciones de esos 3 pueblos fueron en San Germán, 23% en Sabana Grande, 14% en Lajas, y prácticamente pues tenemos mucha información pues que verá que va en esa línea. Ahora, con esto termino la parte de los compontes para que puedas hacer otras preguntas. Mira si esto fue importante y mira si los miembros del círculo, por más que dijeran, ¿verdad?, y esto estoy yo aquí en sentido metafórico, dijeran que yo no estaba envuelto, que cuando termina el asunto de los compontes, había un caballero que se llamaba Manuel Asensio y Centeno. Ese caballero era el registrador de la propiedad. Y él sacó la cara por la gente del círculo y los defendió. Cuando terminan las hostilidades, le prepararon una carta muy bonita a Manuel Asensio y Centeno en agradecimiento por todo lo que había hecho por el círculo durante esos tiempos difíciles. Y esa carta la organizó Francisco Mariano Quiñones. Firmaron 75 personas. Casualmente, mira qué casualidad, las primeras firmas fueron de los supuestos cabecillas de Corazón Negro, que lo negaban. 91% de los firmantes eran socios del círculo. 60% de toda la matrícula endosó la carta. Y de todos esos firmantes, 18% habían sido componteados, que a pesar de que los habían torturado, como quiera tuvieron la valentía de firmar la carta. Y hay mucho, como tú dijiste, podemos estar hablando horas de los compontes, pero ¿verdad?, eso por lo menos da un saborcito. Exacto. De lo que había. A mí me gustaría entonces eventualmente producir un episodio solamente de los compontes, su trasfondo histórico, cómo comienza, qué sucede. Entonces hablar específicamente de esos 20 castigos y ese tipo de cosas. Seguro que sí. Pero sí, no, es un tema interesantísimo. Varias gente me lo ha mencionado anteriormente. ¿Qué es el Corazón Negro? Porque yo veo menciones, pero obviamente es una entidad de carácter secreta. Me imagino que
es casi imposible poder encontrar algún tipo de documento o algo perteneciente a este colectivo. ¿Qué se sabe sobre ese colectivo? Mira, se dice, ¿verdad?, que cuando llega Romualdo Palacio, la tirantez entre conservadores y liberales era tal, ¿verdad?, y las tensiones eran tal, que, por ejemplo, los liberales se organizaron en sociedades secretas para boicotear el comercio español y el oficialismo español de muchas maneras, ¿verdad? Yo, por ejemplo, te expliqué en San Germán que esto se manifestaba de la siguiente manera. Mira, número 1, el abuso de los impuestos. Uh-huh. Número 2, cuando había un alcalde conservador, pues prácticamente ponía a los suyos y a los de su confianza en los puestos importantes del cabildo. ¿Ah? Tercero, si los comerciantes no le compraban, si los pudientes no le compraban a los comerciantes españoles, pues definitivamente pues iban a causar la ruina de los comerciantes españoles y lo mínimo que iba a causar eran tensiones. ¿Ah? Cuarto, la intervención de las autoridades oficialistas españolas en asuntos privados de los liberales. Y por ahí podemos seguir listando, pero se organizan en estas sociedades secretas. Una de las más conocidas es la Torre del Viejo que te mencionaba anteriormente de Félix Thiaud, e inclusive cuando hay la intentona del Ares, del grito del Ares, pues se entiende que había sociedades también secretas organizadas para buscar ese golpe separatista. Y el Corazón Negro era otra sociedad que tenía como propósito desestabilizar. Una palabra que estoy utilizando yo, ¿verdad? No es que la encontré en ninguna investigación. Uh-huh. Desestabilizar el gobierno español, ya sea local, principalmente local, y por ende, vamos a llamarlo colonial, ¿verdad?, de la época. Y no hay mucha información, lo que hay son referencias por escrito, por ejemplo, de Félix Thiaud, ¿verdad?, que él hablaba directamente de la sociedad de la Torre del Viejo, y donde él decía que el ser humano, principalmente los criollos de la época, sentían la necesidad de estar con gente que sintieran de igual manera para poder hablar y planificar sin temores. Yo, por ejemplo, también conseguí una lista completa de todos los miembros que entendía la Guardia Civil que eran miembros de esa sociedad. Pero tú encontrar por el momento hasta el momento, tú encontrar actas, uh-huh, tú encontrar documentación donde estén reconociendo, mira, aquí somos la Torre del Viejo, nos vamos a estar constituyendo, porque acuérdate que eran sociedades prohibidas. Y al ser prohibida, todo lo que era anti-España era sujeto a cárcel o destierro. Y ellos nos iban a jugar esa carta. Para ir recapitulando hasta ahora, porque entiendo que la información que se ha estado compartiendo es bastante vasta, pero para encapsularlo en unos puntos claves para la audiencia, aquí lo que se debe entender es que en Puerto Rico, contrario a lo que se piensa, las riñas o las tensiones entre los peninsulares y el gobierno español y los criollos fueron muy importantes, fueron violentas en muchísimas ocasiones y datan desde principios de la colonización. Esto no es una peleita que empezó después del grito del Ares o algo por el estilo. Esta gente siempre estuvo peleando. Hubo muchísima represión por parte del oficialismo en Puerto Rico a través de todos esos siglos. Hubieron muchísimas iniciativas para desestabilizar el gobierno español y lograr la independencia de Puerto Rico. Y hubieron también participaciones y colaboraciones a nivel internacional. Otra cosa que usted recoge en el libro es que también hubo una rica inmigración, un influjo de gente de todo el mundo que llegaron a San Germán. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, te voy a leer una cita del doctor Félix Thiaud, porque yo creo que esta cita resume parte de lo que tú has dicho y el misterio de estas sociedades secretas. Y por lo menos yo creo que al público que nos escucha les va a ayudar a entender qué era eso. Mira lo que dijo el doctor Félix Thiaud. La Torre del Viejo estaba compuesta por elementos responsables, jóvenes y viejos,
adalides de nuestras libertades, que tenían por único objeto abatir el poder de nuestros enemigos políticos, valiéndonos de la única manera de que podíamos hacerlo. 2 puntitos. Auxiliando a nuestros paisanos patriotas en sus negocios y tratando de perjudicar en los suyos a los peninsulares y a los hijos del país que eran voluntarios. ¿Esto qué significa? Hijos del país que eran voluntarios eran los criollos que estaban a favor de los conservadores. Así que eso por lo menos era una cita cortita, pero que te dice a ti, te redondea lo que tú estuviste resumiendo y por lo que muchas de estas personas pues estaban luchando. Ahora, lo que me trae bien interesante, últimamente, yo por cierto empecé hace una semana, casualmente, una investigación sobre qué recursos podemos traer a la academia del famoso tema de los indianos. No sé si conoce lo que es el término de los indianos, pero los indianos de una manera bien simple, fueron españoles que salieron de España desde mitad del siglo XIX y se dice que hasta el primer tercio del siglo XX buscando fortuna. Salían pobres, llegaban hasta acá, ya sea a través de familiares o a unirse a familiares, o ya sea buscando suerte sin ningún tipo de, ¿verdad?, de familiares o amistades acá, y que prácticamente luego regresaron ricos a España e invirtieron en España su riqueza para el bien de, ¿verdad?, de sus antiguos pueblitos y sus antiguos núcleos familiares y comarcales en España. Y este tema me parece sumamente interesante. Estas personas se dirigieron principalmente a sitios como Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Argentina. Estamos tratando aquí en la academia de hacer un foro en el 2024 ahora sobre las emigraciones. Y estamos vamos a estar reclutando a José Checheco, ¿verdad?, que es uno de los estudiosos de las emigraciones de la República Dominicana. Todavía no se lo he notificado, así que si él escucha esto, pues me va a estar porque tú me vas a enviar el link y yo se lo voy a pasar a todos los académicos dominicanos. Voy a estar tocando la puerta a José Checheco y a otros académicos de Dominicana. Lo mismo en Puerto Rico, la gente como el doctor Hernández Cruz, que han estudiado el fenómeno. Y estamos identificando a ver si hay alguien en España que nos pueda hablar de esos indianos, principalmente que vinieron a las Antillas Españolas, Cuba y Puerto Rico, principalmente del área de Asturias, del área de Barcelona también, que vinieron bastante. Por lo tanto, te digo todo eso para decirte que el Círculo de Recreo no fue la excepción. Vino mucha gente de España, vino mucha gente de Europa, italiano, corso, etcétera, buscando fortuna. Y lo interesante es que de todo esto es que el Círculo de Recreo los acogió. Ellos llegaron, te aseguro a ti que pasaron por este proceso. Llegaron, se acomodaron en tareas humildes, empezaron a crecer, ¿verdad?, muchos de ellos en el comercio, muchos de ellos eran artesanos, muchos de ellos tenían profesiones, empezaron con orígenes humildes, empezaron a crecer, estratégicamente, asumo también, empezaron a integrarse a las familias de los criollos acomodados. Y cuando venimos a ver, el Círculo de Recreo se convirtió en una sociedad de criollos que contaba con extranjeros que tenían relación con los criollos y también tenían pensamiento de corte liberal, autonomista, separatista. Y se fundieron en la sociedad llamada Círculo de Recreo, que por cierto no te comenté, pero cuando los compontes terminan, cambiaron el nombre de la sociedad
de Círculo de Recreo de San Germán a Casino Hispanoamericano para enfriar el nombre que había estado tan y tan caliente. Y en este Casino Hispanoamericano, pues mira, convivían todas estas personas que te comenté, de diferentes nacionalidades, principalmente corsa, principalmente de diferentes áreas de España, y alguno que otro francés, alemán, etcétera. Curiosamente, cuando te comenté lo de el 1898, cuando le cambian el reglamento, también le volvieron a poner el nombre original a la institución. Lo que te dice claramente, sin duda, ¿verdad? Que ellos estaban calientes con razón. Y cuando se vieron fuera del bosque, entonces salieron para afuera con el nombre original de nuevo y con el reglamento donde adaptaban la política. Así que mira, esta gente se integraron muy bien a la institución y se fundieron con las familias dominantes del círculo, que eran los Quiñones, los Ramírez de Arellano, los Montalvo, los Silva, los Almodóvar. Por ejemplo, mi familia eran de esos Almodóvar, que eran terratenientes entre San Germán y Sabana Grande. Y todos esos Almodóvar, que luego, mira si nuevamente siguen el mismo corte, fueron los que conspiraron para independizar a Sabana Grande de San Germán. ¿Ves? Y nuevamente eran de esta gente nuevamente que vinieron de España y vinieron, hicieron la vida y echaron para adelante. La gran diferencia a los indianos es que casi todos se quedaron aquí y no regresaron. Estoy seguro que mantuvieron los lazos, pero no regresaron. Eso es lo que quiero entender, ¿ves? A ver si nos juntamos, ¿verdad?, con algún experto o experta en el mundo de los indianos. Así que espero haberte abundado un poquito en la pregunta. Sí, puedo hablar de apellido y eso, ¿verdad? Pero claro, ¿no? Y lo que dije al principio es importante también enfocarle un poco, o sea, darle más importancia, porque cuando el doctor Carlos Rivera Vélez habla sobre todos esos territorios que se le quitaron a San Germán, al antiguo partido de San Germán, pues claramente las intenciones eran sofocar económicamente a estas familias y a estas élites separatistas, autonomistas, como se les quiera llamar, que estaban en un directo combate o conflicto con el oficialismo español en Puerto Rico. Entonces, usted provee una serie, le dedica muchísimas páginas a hablar sobre las estadísticas, cuánto dinero se perdió con la toma de tal barrio, o con que tal barrio se fuera con tal municipio y todo eso. O sea que estamos hablando aquí de una represión y de unos conflictos bien violentos, que no son boberías, como diríamos ahora. Pero otra cosa que me gustaría puntualizar también, porque ha mencionado el apellido Tío en varias ocasiones, yo me imagino que a alguna gente le tiene que estar dando vuelta en la mente eso. Y sí, en efecto, esta persona es pariente de Lola Rodríguez de Tío. Que nos lleva a otra parte de este libro. En la página 145 habla del rol de la mujer. ¿Cuál viene siendo el rol de la mujer en el Círculo de Recreo de San Germán, que era esencialmente un colectivo de varones? Sí, mira, el papá de Lola era miembro del círculo. Eso es bien importante. Rodríguez de Astudillo y de los miembros fundadores. Lo otro que te quiero comentar es que para que tú tengas una idea, cuando tú analizas los socios fundadores del círculo, sí, 53% eran familias criollas, 20% de esa membresía originaria eran quiñones, 16% eran extranjeros. Abundando un poquito de eso. Ahora, la mujer en el círculo, wow, es una pregunta interesante porque tú vas a ver ahora un rango de consideraciones. El círculo era una sociedad machista, era una sociedad de varones, pero la familia era el eje de sus actividades sociales. ¿Sabes? El círculo de recreo, que nos hemos hoy enfocado en el aspecto político. Sí. El círculo tiene un acervo extenso en obra literaria por parte de sus miembros. Y ellos hacían, te digo, un montón de actividades de diferentes tipos.
Inclusive en el círculo se traían invenciones y se presentaban invenciones para el disfrute de los socios y sus familias. Los juegos de salón, había ocasiones que se abrían a la familia. Había un juego de salón bien curioso que era de una escopeta, ¿sabes? Con escopetas disparando dentro del salón, unas escopetas que tenían unas distancias bien cortitas para tiro al blanco del salón. Hacían bailes para los niños, hacían carnavales. O sea que toda esa parte cultural es sumamente rica. Clases de música, veladas poéticas, juegos florales, ¿verdad? Que son juegos literarios. Y San Germán y el Círculo de Recreo tienen los primeros juegos florales más antiguos de todo el país. O sea, el Ateneo puertorriqueño y el Círculo de Recreo. O sea, los juegos florales más antiguos de Puerto Rico. ¿Ves? Y así por el estilo podemos seguir elaborando. Pero el rol de la mujer era un rol para organizar actividades sociales. Pero Lola Rodríguez Getió se mantuvo tú a tú con los varones criollos del Círculo de Recreo. Se carteaban. Cuando fue desterrada varias veces, como tú sabes, fueron de Puerto Rico. Ella se mantuvo en correspondencia con los miembros del círculo. Y a tales efectos fue tal que cuando ella regresó a Puerto Rico, a finales del siglo XX, para el entierro de su madre, en el Círculo de Recreo se creó una controversia porque a efectos de los compontes, el círculo se dividió entre conservadores liberales y liberales agresivos. Y el presidente era un liberal agresivo y al final del día terminaron dándole un homenaje a Lola Rodríguez Getió, que estaba caliente con las autoridades y volvió a calentar una vez más el círculo con las autoridades. Pero esa relación con Lola Rodríguez Getió se mantuvo en todo momento viva y vigente, y te lo dice la actividad que hicieron para ella y para su hija Patria. ¿Ves? Ahora, no tengo evidencia de que hubo interacciones con otras damas, así como ¿verdad? Con la estatura, vamos a llamarle política de Lola, pero sí sé que damas estuvieron envueltas en nutrir la biblioteca del Círculo de Recreo. Pero no creas que esto no se para que la gente fuera allá y ya a sentarse y qué sé yo qué, no. Había biblioteca con un acervo de obras liberales de la época, internacionales bien rico. ¿Ves? Y fue donada por gente como José Marcial Quiñones, que fue el hermano de Francisco Mariano Quiñones y que fue un delegado a las Cortes de Cádiz, para que tengan un ejemplo, y a las Cortes, españolas. Y así por el estilo, que nuevamente, como tú comentabas, ¿verdad? Como tú y yo comentábamos de empezar el programa. Oye, y fui yo, ¿verdad? Que lamentablemente planifique mal para 2 horas nada más. No, está pero bien. Esto es para estar hablando aquí, mira, horas y horas largas. Pero mira el contraste, y con esto termino tu pregunta. Así que la mujer se dedicaba al aspecto de organización social, coordinar actividades de relevancia como de las que te comenté anteriormente, de las musicales. Se dedicaba a dar clases también a los jóvenes de hijos e hijas de la sociedad. Pero mira lo que pasó. Aunque el círculo buscaba principalmente un gobierno autonómico cuasi provincial para Puerto Rico, en el corazón la gran mayoría quería seguir atado a España. Y cuando entraron las tropas o invadieron las tropas estadounidenses la isla de Puerto Rico por Guánica, hubo miembros del Círculo de Recreo que facilitaron la entrada con inteligencia a cambio de la promesa de independencia, que luego nunca se dio, y tú sabes que eso fue un engaño del gobierno estadounidense. Pero más allá de eso, cuando los estadounidenses entran y se constituye el gobierno militar luego del Tratado de París, el Círculo de Recreo de varones entró en una depresión tal que empezaron a irse los socios, económicamente empezó a tambalear
y llegó al punto que el presidente iba a disolver la sociedad, porque esta sociedad nunca ha sido disuelta desde 1880. Esto ha estado operacionalmente allí desde entonces sin fallar. Hoy en día lo preside el doctor Manuel Ramírez Soto, un gran amigo. El presidente de turno se lo entrega a un grupo de mujeres para que su directiva fuera constituida por mujeres y salvara a la institución. Brutal eso. Si no me equivoco, ¿verdad? Si no me equivoco, Josefina Ramírez de Arellano y Quiñones, algo así. A mí se me olvidó. Dame un segundito, yo lo voy a buscar ahí, lo tengo en la mano. Ajá. Para verla, porque yo creo que ella merece que seamos exactos en citar su nombre. Permíteme un segundito, yo tengo aquí lo traje por si acaso y ahora pues lo voy a usar. Dame un segundito, ya estoy llegando. Francisca Quiñones de Sánchez. Ahí de está. Sancho. Date cuenta, dominado por los Quiñones también. Sí. Le entregan a ella la presidencia por un año completo en el 1899 y ella salva la institución. Y adivina qué, no hicieron más que declarar que la institución estaba salva, se lo quitaron a las mujeres de nuevo. Y los hombres se apoderaron de la directiva y de todo. Y para que tú tengas una idea, esto siguió siendo así hasta que la doctora Mariloli Rodríguez Bodega, por cierto, esposa de Armando Quiñones Gamboa también, fue la primera presidenta hace ya como 20 y pico de años. ¿Ves? Que esto es del otro día. Y la señorita Flor de María Arce Balzac fue la primera mujer socia bona fide, hace también 20 y pico de años atrás. O sea, que esto fue hasta el otro día. Uh-huh. Y hoy en día la doctora María Dolores Bodega ha sido la única mujer presidenta de la institución. ¿Ves? Pero hoy en día es una institución totalmente, ¿verdad?, integrada y qué sé yo qué. Así que un poquito larga la respuesta a tu pregunta, pero la mujer ha tenido también un rol importante. Y si seguimos abundando, cuando compuntearon, la mujer sangermeña esposa del socio del círculo sacó la cara, protestó, se alzó, cuando, ¿verdad?, que no hemos hablado aquí de la masonería, Oh, pero sí, cuando exacto, a eso voy. agarraron a un montón de miembros del círculo en reuniones secretas masónicas, las mujeres también sacaron la cara, y la mujer sangermeña y la mujer puertorriqueña siempre ha sido una mujer de armas tomadas y nunca ha sido una mujer tampoco pasiva, como se ha dado a entender, ¿verdad? Tampoco ha sido así. Así que, ¿verdad?, me tardé un poquito, pero quería arrojarte todos esos ángulos para provocar, ¿verdad?, la discusión. Miren, nos queda 18 minutos y quiero ser lo más específico aquí posible porque hay unas cosas bien interesantes. Hay unos ángulos aquí que son potenciales vías de investigaciones adicionales para futuros historiadores, que se me acabó de ocurrir esto en base a lo que me acaba de decir, que me dice que hubieron miembros del Círculo de Recreo que conspiraron y cooperaron con el ejército de invasión estadounidense a cambio de una promesa de independencia. Esto es una potencial investigación para futuros historiadores solamente en cuanto a esas colaboraciones y en cuanto a la inteligencia estadounidense en Puerto Rico previo a la invasión. Yo no sé si eso se ha hecho. Me imagino que si se ha hecho es poquísimo lo que se ha hecho. No, yo toqué un poquito de eso, Ramón, yo toqué un poquito de eso en mi trabajo. Sí. Pero lo hice también al punto tuyo, ¿verdad? Solamente para probar de que hubo intervención. Por ejemplo, mira, en el 1898, paralelo a la invasión de Estados Unidos, pues estaban estuvo lo que se llamaron las partidas insurrectas, que eran partidas que empezaron a agarrar la justicia en sus manos en contra de los conservadores. Y ahí participaron gente como Eduardo Lugo Viña y Celedonio Carbonell. Eran miembros del Círculo de Recreo, ¿verdad?, de San Germán. Si me voy un poquito antes, la intentona de Yauco y Sabana Grande, ajá, Eduardo Lugo Viña, Manuel Catalá, Gregorio Porrata, e inclusive, para que tú tengas una idea, cuando el general Brooke, ¿verdad?, ya está aquí en Puerto Rico, hubo una carta que le envían algunos miembros a este general
pidiendo que los liberaran porque los encarcelaron proactivamente los españoles, para que no tuvieran ningún tipo de vínculo con los que estaban llegando, porque ya se tenían que haber enterado, ¿verdad?, que había algún tipo de... Y te puedo, mira, voy a sacar esto un momentito, pero mira la carta, mira. Está la carta. Ajá. Y aquí tú tienes la entrada de estos invasores, y ahí tú tienes a Eduardo Lugo Viñas, que tiene un casco ahí de tipo safari africano. Huh. Marchando con ellos. Marchando con ellos, para que tengan una idea, ¿verdad? Así que sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Hay riqueza y material para seguir estudiando esta sociedad que es tan importante para el país desde mi punto de vista. Sí, una investigación, volvamos a lo mismo, una investigación sobre el trabajo de inteligencia estadounidense en Puerto Rico y la colaboración de criollos con los servicios de inteligencia estadounidenses antes y durante la invasión estadounidense a Puerto Rico. Vamos, eso es muy interesante. Y también sí, otro posible ángulo de investigación que a mí se me ocurre, que no sé si se ha hecho, investigar los archivos españoles para ver qué tipo de inteligencia estaban recogiendo en Puerto Rico. Porque ahora mismo acaba de mencionar el levantamiento de Sabana Grande y Yauco en 1897. Yo no sé mucho personalmente de qué demonios pasó ahí. Pero volvemos a lo mismo. Aquí hay un montón de instancias que no son solamente el grito del Are, en donde hubieron intentonas, en donde hubieron levantamientos, en donde hubieron hechos que le demuestran a todo el mundo que en Puerto Rico la idea del jíbaro dócil o la idea de los puertorriqueños zánganos que siempre nos hemos dejado, pero no es la correcta, no es real. Y nada, otra cosa que me gustaría ir mencionando antes de ir terminando, se nos queda la situación de lo que mencionó de los grupos masónicos, de las logias y todo este tipo de cosas, convocatorias para masones o logias en Puerto Rico. Desde hace tiempo estoy buscando a alguien para que venga a hablarme sobre las logias en Puerto Rico, así que si tú eres esa persona o conoces a alguien, déjame saber. Pero ajá, ¿qué me puedes decir sobre eso? Mira, el Círculo de Recreo era un nido de masones. Eso es una cosa que te puedo decir. Y en todo momento se mantuvieron activos en la masonería. Para que tú tengas una idea, la logia Hijos de Borinquen número 146, entre el 92 y el 96, hasta que fue suprimida, fue de pensamiento avanzado liberal y 38% de la membresía eran socios del círculo. Y el restante era de la población no miembro del círculo. Y fueron y crearon inclusive un choque interno entre las logias. Porque estaba el señor Mariano Molins, que era el presidente del Gran Consejo de Logias, que prácticamente los acusaron a esta logia de antiespañoles y que les darían inquinia, ¿verdad?, al elemento peninsular. Inquinia es como viene a repelillo, como que odio, una combinación por allí. Y prácticamente de esa manera, al igual que te dice la analogía desde antes del Círculo de Recreo, cómo los diferentes miembros fueron evolucionando políticamente e intervenidos, podemos hablar de cómo también los elementos que fueron luego los fundadores del Círculo fueron cuajando hacia las diferentes logias, después coinciden en el Círculo de Recreo y además de eso pertenecen a logias de importancia de la época. Hoy en día la logia San Germán, la institución de la logia sigue siendo bien importante. ¿Ves? Y nuevamente, de una manera bien simplista, decir Círculo de Recreo y decir masonería era prácticamente eran sinónimos. Sí. Acuérdate que la logia en esa época, vamos a ir un momentito a los compontes. Ajá. Inclusive antes y después de los compontes, todo lo que fuera masonería se veía como pensamiento liberal no tradicional católico y por ende rebelde, secesionista, antigobierno, anticatolicismo, anti-establishment.
Por lo tanto, tú vas a ver esos alineamientos ideológicos en sociedades similares, círculo de recreo, masonería, círculo de recreo, logia hijo de Borinquen, los dos igualmente mal mirados, igualmente perseguidos en un lado o en el otro. Por ejemplo, los Antoniorgi, o sea, que eran miembros del círculo de recreo, de descendencia corso, fueron fundadores de la masonería. A mí me interesa muchísimo ese tema. Mira, yo después te voy a decir offline porque hay un amigo que lamentablemente murió, que tiene unos trabajos muy buenos que te los voy a recomendar. Él murió hace un año, pero él era la persona que yo te hubiese recomendado. Pero te los voy a recomendar los libros para que tú los tengas y los puedas leer. Y si no los consigues, yo te voy a prestar los míos. Ah, bueno, pues gracias por eso. Yo crecí en Cuamo y yo no sé, para mí siempre la logia ha tenido como que es una presencia mística, es una presencia que tú no sabes qué está pasando ahí, tiene como un carácter misterioso porque hay una logia, o por lo menos la edificación, desconozco si está en funcionamiento. Hay una edificación que se utilizaba para masonería en Cuamo, logia Fiat Lux se llama. Sí, sí. Y a mí ese edificio, siempre que yo pasaba por allí, ¿qué diablos pasará detrás de esas puertas? Porque es como un edificio bien enigmático, como que tú piensas, pero entonces, pues, como uno no sabe, uno imagina algo místico, algún rito de algún tipo sucediendo detrás de esas puertas. Nunca creo que yo vi esas puertas abiertas. No sé, usted sabe el edificio que yo estoy hablando, es un edificio bien icónico. Sí, en todos los pueblos hay un edificio icónico así. En Sabana Grande había uno, en San Germán todavía está. Y me identifico exactamente con lo que estás diciendo. Cuando yo era pequeño, yo estaba en primer grado, la logia de Sabana Grande me hizo un reconocimiento. Y nunca se me olvida, y por cierto lo tengo aquí en mi oficina, lo estoy mirando ahora mismo. Nunca se me olvida porque escribían en latín. También su reconocimiento, y era como un misterio. Además el edificio era como que tipo romano griego clásico, con pilares y todo. Sí, a mí eso me chocaba, pero positivamente. Y fíjate, no soy masón, tengo muchos amigos masones, he sido invitado a ser orador de actividades masónicas, a las cuales he ido y los he apoyado, y sí, me identifico con lo que tú dijiste. Sí, no, a mí me interesa todo eso, así que el que me quiera invitar, que me inviten, que yo curiosidad tengo y mucha. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo por hoy. Esperemos que volvamos a conversar en algún momento, porque claramente hay muchísimas cosas que podríamos conversar, pero creo que en términos generales hemos sido bastante contundentes y los puntos principales de esta investigación y de los temas yo creo que han sido compartidos. Así que muchísimas gracias, doctor Carlos Rivera Vélez, por haber participado de esta edición del Archipiélago Histórico. Me alegro mucho y nuevamente, como comencé, quiero terminar. Te felicito por lo que estás haciendo. El deber de un historiador debe ser diseminar para que nosotros aprendamos, reafirmemos y evolucionemos nuestros entornos multidimensionales por la ruta del progreso. Y esto es tan importante porque si no lo conocemos, pues vamos a caer quizás en reinventar la rueda, y eso pues muchas veces es bueno, pero la mayoría de las veces no necesariamente. Así que te felicito nuevamente y estaremos hablando próximamente. Exacto, muchísimas gracias por eso. La ignorancia histórica nos ha costado mucho, así que hay que batallar en contra y ir a contracorriente. Así que para eso estamos aquí. Muchísimas gracias nuevamente por la participación y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.